Continuando con el tema de la sumatoria, aquí les presento otro problema un poquito más complicado, debido a que los problemas anteriores los intervalos iniciaban siempre en 1. Ahora tenemos un problema cuyo intervalo inicia en 6. Por lo tanto, vamos a distinguir qué propiedad vamos a utilizar en cada problema a través de los exponentes que tenga la variable. Como ustedes ven, el 3 es una constante y la d es la variable i en la propiedad de la sumatoria. Como la propiedad de la sumatoria me está indicando que solamente puedo realizar o puedo aplicar esta fórmula siempre y cuando el intervalo sea en 1. Por consiguiente, vamos a aplicarle otra propiedad a esta sumatoria, que es la propiedad de la sumatoria de n, cuando la sumatoria de una constante que multiplica una variable, entonces la constante pasaría a multiplicar el resultado que se obtiene de la sumatoria de dicha variable, en este caso la variable i. El 3 es una constante y d es una variable, es la variable i la que está por acá. Vamos a aplicar esta propiedad básica de la sumatoria, quedándonos el siguiente resultado: 3 que multiplica a toda la sumatoria desde el intervalo 6, del intervalo 6 hasta el intervalo 10 de la variable d. Ya habiendo aplicado esta propiedad de la sumatoria, vamos a identificar cuál de estas propiedades es la que se va a utilizar para este problema. Nos vamos a dar cuenta solamente por el exponente que tenga la variable. En este caso la variable d no tiene exponente, por lo tanto se considera que es exponente 1. Buscamos a cuál de todas estas propiedades tiene en un exponente 1. En la propiedad número 3 tiene exponente 3, en la 2 tiene exponente 2 y en el 1 nos damos cuenta que la i no tiene ningún exponente, es similar a nuestro problema. Entonces vamos a utilizar la propiedad número 1. Ya identificamos qué propiedad es la que vamos a aplicar para nuestro problema. Ahora, esta propiedad solamente se puede aplicar cuando el intervalo sea igual a 1, cuando el intervalo inicial sea igual a 1. Y aquí tenemos que nuestro intervalo inicial es 6. Entonces vamos a hacer un pequeño arreglo para convertir este intervalo 6 en intervalo 1. ¿De qué manera? Hacemos lo siguiente. Tenemos la fórmula, nos indica que tenemos que realizar la sumatoria desde el intervalo 1 hasta el intervalo n. En este caso n es 10. Entonces aquí tengo 1 hasta el 10, el intervalo 1 hasta el 10. Nuestro problema solamente requiere la sumatoria desde el intervalo 6 hasta el intervalo 10, es decir, desde el intervalo 6 hasta el intervalo 10, sobrándonos o quedándonos del intervalo 1 al intervalo 5. El intervalo que esté marcado en rojo son los intervalos que no necesitamos y el intervalo que está en azul son los intervalos que requiere el problema. Pero para poder realizarlo o para poder aplicar la fórmula tenemos que hacer la sumatoria desde el intervalo 1 hasta el intervalo 10. Entonces hacemos el siguiente arreglo. Sería igual a 3, la sumatoria desde el intervalo 1 hasta el intervalo 10 de d. Con esta pequeña sumatoria, con esta ecuación, vamos a obtener los resultados de la sumatoria de la variable d desde el 1 hasta el 10, incluyendo tanto los marcados en rojo como los marcados en azul. Pero nada más nosotros necesitamos el azul. Ahora, ¿qué vamos a hacer para obtener el resultado? Vamos a eliminar los intervalos que están marcados en rojo. ¿Cómo lo vamos a eliminar? Vamos a restarle estos intervalos que no requerimos. 3, sumatoria de la variable d cuando el intervalo inicia en 1
que es en la que parte que está en rojo, y va a terminar en n. ¿Cuál es n en la parte de rojo? La que no requerimos es hasta el 5. Es 1 al 5 que no requerimos. Esa sumatoria la vamos a eliminar. Habiendo organizado ya nuestro problema, vamos a proceder a realizar la operación. Vamos a dividir nuestra ecuación en dos partes, la ecuación 1 y la ecuación 2. Vamos a hacerla por parte. Tenemos que la ecuación 1 vamos a aplicar la fórmula de n más 1 sobre 2, pero solamente con la ecuación 1. Y n en la ecuación 1 equivale a 10. Aplicando la fórmula tenemos que en la sumatoria tenemos al 3 que va a multiplicar a el resultado de la sumatoria de la variable. Por lo tanto colocamos al 3 que multiplica a la sumatoria de la variable d. En este caso en la ecuación 1 sabemos que n equivale a 10. Por lo tanto colocamos n equivale a 10 multiplicado por n que vale igualmente 10 más 1. Todo esto entre 2. Y tenemos que 3 de 10. 10 más 1 es 11. Entre 2. Cerramos paréntesis. Y nos da 3 que multiplica a 10 por 11. 110. Entre 2. Esto va a ser igual a 3 por 110 es 330. Entre 2 es igual a 165. Y tenemos nuestro primer resultado. La ecuación 1 vale 165. Ahora vamos con la ecuación número 2. Vamos a sustituirlo en la misma fórmula. Pero en este caso n en la ecuación 2 equivale a 5. Por lo tanto vamos a colocar lo mismo. 3, como 3 multiplica toda la sumatoria de la variable 10, colocamos 3 que multiplica a n. En la ecuación 2 n equivale a 5. Que multiplica a n que equivale a 5 en la ecuación 2 más 1 de la fórmula. Todo esto dividido entre 2. Es igual a 3 que multiplica a 5. Sumamos los dos números que están dentro del paréntesis y tenemos que 5 más 1 es 6. Entre 2. Tenemos 3 que multiplica a 5 por 6, 30. 30 entre 2. Multiplicamos 3 por 30, 90. 90 entre 2 es igual a 45. Y ya tenemos nuestro resultado de la ecuación 1, de la sumatoria 1 y esta de la sumatoria 2. Como último paso nos indica que la sumatoria de la sumatoria 1 va a restar el resultado de la sumatoria 2. Al resultado de la sumatoria 1 es 165. Menos el resultado de la sumatoria 2 que es 45. 165 menos 45, el resultado final de este ejercicio es 120. Y tenemos la solución de nuestro problema. Y nos vemos en el próximo video para el siguiente ejercicio.